Eres bienvenido al canal de Estudios Bíblicos. Quizás hayas oído hablar del nombre Mahoma. Para aquellos que no lo saben, Mahoma fue el fundador del Islam, la religión islámica. En este video, cubriré los orígenes de Mahoma y hablaré un poco sobre la religión islámica. Por eso, si no estás familiarizado con el origen y la historia de Mahoma, los invito a todos a ver este video hasta el final. Sería genial si pudieran dejar me gusta, comentarios, suscribirse el canal y comparte con otros para que ellos también puedan conocer los orígenes de Mahoma y el Islam, la religión del pueblo árabe. Dicho esto, disfruta más de este contenido del canal, el origen y la historia de Mahoma. En árabe, Mahoma, más conocido como Mahoma, fue un líder religioso, social y político árabe y fundador de la religión islámica. Según la doctrina islámica, fue un profeta divinamente inspirado para predicar y confirmar las enseñanzas monoteístas transmitidas por Adán, Abraham, Moisés y Jesús, así como otros profetas. En el Islam se cree que es el sello de los profetas. Mahoma unificó Arabia bajo una única política musulmana, con el Corán y sus enseñanzas y prácticas formando la base de las creencias religiosas islámicas. Nació hacia el año 570 después de Cristo en la ciudad de la Meca, situada en Riad. Su padre era Abdullah ibn Abdul Muttalib, hijo del líder tribal Quraysh Abdul Muttalib ibn Asem, que murió unos meses antes del nacimiento de Mahoma. Abdul Muttalib fue un líder destacado en la Meca y jefe del clan hachemita antes de ser sucedido por su hijo, Abdullah. También fue responsable de la reconstrucción de la Kaaba, uno de los lugares más sagrados del Islam, después de haber sido dañada por las inundaciones. Su madre, Amina bint Wahb, también murió cuando Mahoma tenía unos 6 años, dejándolo huérfano. Fue criado bajo el cuidado de su abuelo, Abdul Muttalib, y su tío paterno Abu Talib, que era hermano de Abdullah y un hombre respetado en la comunidad de la Meca. Abu Talib cuidó de Mahoma durante su adolescencia y juventud. Era un próspero comerciante y, a pesar de las dificultades económicas que enfrentó en su vida, cuidó a Mahoma con afecto y protección. Años más tarde, Mahoma solía aislarse periódicamente en una cueva de la montaña llamada Hira, también conocida como Garira, para pasar varias noches en oración. Esta cueva se encuentra a unos 3 kilómetros al norte de la Meca en Arabia Saudita. Cuando Mahoma tenía unos 40 años, alrededor del año 610 después de Cristo, informó haber sido visitado por el ángel Gabriel, Jibril en árabe, en la cueva, donde recibió su primera revelación de Dios. En el año 613 después de Cristo, Mahoma comenzó a predicar estas revelaciones públicamente, proclamando a todos que Dios, AWA en árabe, es uno y que la completa sumisión a Él es la forma correcta de vida. De ahí el nombre Islam, que en origen árabe significa sumisión o rendición. Afirmó ser un profeta y mensajero de Dios, similar a otros profetas del Islam y también del judaísmo, que es una religión más antigua. En la historia, se menciona que los seguidores de Mahoma fueron inicialmente pocos y enfrentaron mucha hostilidad por parte de los politeístas en la Meca, Arabia Saudita, durante unos 13 años. Para escapar de la persecución en curso, Mahoma envió a algunos de sus seguidores al reino de Aksum, también escrito como Aksum, que abarcaba el sur de Arabia y una parte del norte de África. Abisinia actual en el año 615 después de Cristo. El reino de Aksum era un antiguo estado que existía en la región de Etiopía y Eritrea en África Oriental. Su capital era la ciudad de Aksum, que se convirtió en un importante centro político, cultural y comercial en la antigüedad.
El reino de Aksum floreció durante los primeros siglos de la era cristiana y jugó un papel importante en las rutas comerciales entre África, la península arábiga, la India y el Imperio Romano. Además, el reino de Aksum fue el primer estado africano en adoptar el cristianismo como religión oficial, lo que ocurrió en el siglo IV después de Cristo. El rey cristiano conocido como rey Negus o Nahasi gobernó el reino de Aksum durante la época en que los seguidores de Mahoma buscaron refugio allí. El rey Ezana es recordado con gran respeto en el Islam por su postura justa y tolerante hacia los musulmanes que buscaban protección en su reino. Posteriormente, Mahoma y sus seguidores emigraron de la Meca a Medina, conocida en ese momento como Yatrib, a finales del 622 DC. Este evento conocido como la Égira marca el comienzo del calendario islámico, también conocido como calendario musulmán. En Medina, Mahoma unió a las tribus bajo la Constitución de Medina en diciembre de 629 después de Cristo, después de 8 años de conflictos intermitentes con las tribus de la Meca. Logró reunir un ejército de 10.000 musulmanes conversos y marchó hacia la ciudad de la Meca. La conquista de la Meca por parte de Mahoma fue en gran medida indiscutible, y tomó la ciudad con cierto derramamiento de sangre en el año 632 después de Cristo. A los pocos meses de regresar de la peregrinación de despedida, enfermó y murió. En el momento de su fallecimiento, la mayor parte de la península arábiga se había convertido a la religión islámica. Las revelaciones que Mahoma supuestamente recibió hasta su muerte se conocieron como al-Wahy, que significa señal de Dios. Estas revelaciones fueron registradas como versos del Corán, que los musulmanes consideran la palabra misma de Dios en la que se basa la religión. Además del Corán, las enseñanzas y prácticas de Mahoma, llamadas Sunna, que se encuentran en la literatura de los hadices, también se conservan y utilizan como fuentes de la ley islámica actual. Ahora, algunas curiosidades sobre la vida de Mahoma. Mucha gente sabe, y al mismo tiempo no sabe, que era descendiente directo de Ismael a través de su padre. Descendía de uno de los hijos de Ismael, o al menos de uno de los descendientes de Ismael llamado Adnán. Aunque la mayoría afirma que Mahoma era descendiente de Ismael a través de uno de los descendientes llamado Adnán, algunas opiniones especulativas sugieren que podría tener otras mezclas con diferentes pueblos árabes, como los madianitas u otros descendientes de Abraham que tuvo con Ketura. Sin embargo, el consenso general en el Islam sobre el origen de Mahoma es que era un ismaelita típico. Respecto a la apariencia física de Mahoma, en algunos libros sus compañeros lo describen de la siguiente manera: el mensajero de Dios, Mahoma, no era ni muy alto ni muy bajo, ni absolutamente blanco ni de color marrón oscuro. Su cabello no era ni rizado ni largo. Dios lo envió como mensajero cuando tenía 40 años. Después residió en la Meca durante 10 años y en Medina otros 10 años. Cuando Dios se lo llevó, solo tenía 20 pelos blancos en la cabeza y en la barba. Estas descripciones ayudan a formar una imagen física de Mahoma según la tradición islámica. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas descripciones pueden variar según las diferentes fuentes históricas y religiosas. Es cierto que, según relatos de personas que acompañaron a Mahoma, este tenía características físicas propias de un hombre semítico de origen etnorracial semítico. Su apariencia recordaba a los antiguos semitas, como los árabes, que generalmente tienen un tono de piel amarillento, ni muy blanco ni oscuro, y una estatura media, ni baja ni alta. Su cabello no era rizado ni liso, sino más bien ondulado,
como se ve en las tumbas de los antiguos Hicsos, que también eran pueblo de origen semita. En cuanto a las esposas de Mahoma, existen diferentes relatos. Algunos dicen que tuvo alrededor de 11 esposas, mientras que otros mencionan 13, considerando algunas de ellas concubinas. Entre sus esposas más conocidas se encuentran Khadija, Sauda y Aisha. Se cree ampliamente que Mahoma murió en el año 632 después de Cristo en el mes de junio, y probablemente tenía alrededor de 62 años en el momento de su muerte, aunque algunos relatos mencionan 61 años. Algunas personas afirman que falleció a los 62 años, esta vez en la ciudad de Medina. Fue el fundador del Islam y, según algunos relatos, tuvo 3 hijos y 4 hijas. Se cree comúnmente que todos estos hijos nacieron de su primera esposa, Khadija, excepto un hijo llamado Ibrahim, que nació de María. Muchos musulmanes chiitas, sin embargo, sostienen que Fátima era la única hija biológica de Mahoma. Además, también tuvo un hijo adoptivo llamado Zaid ibn Harita. Muhammad pertenece a la tribu árabe de Quraysh, que tenía una antigua herencia ismaelita. Era parte del clan arabano Asem, que era una rama de los Quraysh. También hay una historia que cuenta que durante sus primeros sermones, muchos árabes le dijeron que su experiencia no fue una revelación divina sino solo un genio, es decir, un tipo antiguo de demonio, que jugaba con Mahoma. Esta interpretación o perspectiva fue ampliamente sostenida en la antigüedad durante su época, e incluso muchas personas se la creyeron y se la expresaron. Sin embargo, la mayoría de los árabes musulmanes no creen que haya sido un genio quien se hizo pasar por el ángel Gabriel y le transmitió tales visiones. Medina es donde fue enterrado Mahoma y alberga la mezquita del profeta, muy venerada por los musulmanes. La ciudad de Medina es vista como un lugar de refugio y paz, y visitar la mezquita del profeta es una práctica común para los musulmanes que peregrinan a la Meca. Espero que hayas disfrutado de la historia del origen de Mahoma, que es el punto de partida de la religión islámica, adoptada como religión oficial en la mayoría de los países árabes, así como en algunos otros países del norte de África con orígenes árabes o bereberes. Comparta en los comentarios lo que ya sabe y lo que le gustaría aprender sobre esta figura histórica, Mahoma. Déjale me gusta si aún no te has suscrito, suscríbete al canal y comenta también si te gustaría ver más vídeos como este abordando otros personajes históricos. Nos vemos pronto.